Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches al auditorio del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Les damos la más cordial bienvenida a todas, todos y todes en este podcast Una Semana, un Libro. Y hoy tenemos como invitado a nuestro buen amigo Carlos Márquez, con un libro que a mí me parece que es parte ya de la cultura literaria, que cualquier persona o cualquier lector o lectora que aspire a hacerlo tiene que abordarlo. Y es Los muros del agua, de José Revueltas, en mi opinión, quizá uno de los mejores escritores del siglo XX mexicano. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias por la invitación y igualmente un saludo para todo el auditorio del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y bueno, pues también para los amantes de la literatura, que es para ellos este contenido, esta plática, y bueno, pues y que tengan la oportunidad de platicar también, conversar, hacer sus comentarios sobre este libro que, como bien dices, pues un libro referente de la literatura, referente del propio Revueltas, más allá de Lapando, ¿no? Que es otro de los grandes libros de este autor, que el autor en sí mismo, en su vida, es todo un personaje también de la historia, no solo de la literatura, sino de la historia en México, porque como él bien decía, parecía que no hay una disociación entre el artista y el sujeto social, que era el autor, ¿no? Entonces su literatura era también una arma de activismo, ¿no? Claro, él mismo lo dice aquí en la introducción, ¿no? Cuando dice, el mío no es, la mía no es una literatura realista, perdón, dice, la mía es una literatura realista. Y justo aquí escribía, ¿no? Revueltas no es el realismo mágico latinoamericano, ¿no? Es un realismo combativo, un realismo que fija una posición, pero que además, en mi opinión, ese realismo que pudiera haber a veces parecer demasiado desgarrador, demasiado amargo, pero que ubica también a un conjunto de personajes con una serie de luces, ¿no? De destellos de grandeza o de grandeza, podría decirlo. Así es. Mira, ahorita que comentas esto del realismo, de hecho me llama la atención que Revueltas, a diferencia de muchos otros que insertan o que han generado como una corriente estética en el arte, él sí asume que está haciendo una especie de realismo, pero él le llama realismo dialéctico, ¿no? Así Es es. decir, sí asume él que tiene un objetivo que incluso va más allá de lo estético, más allá de lo propiamente literario, pero me parece que lo hace incluso sin desconocer también una tradición novelística que en México era muy fuerte, como este tema del realismo mágico, pero también marcando una distancia y diciendo, este es otro tipo de realismo que tiene que ver también, sí, con una función social de la literatura y del arte, ¿no? Sí, a mí subrayé, por ejemplo, esta frase. Dice, lo que se describe en Los muros del agua. La cuestión se explica porque lo terrible es siempre inaparente. Lo terrible no es lo que imaginamos como tal. Está siempre en lo más sencillo, en lo que tenemos más al alcance de la mano y en lo que vivimos con mayor angustia y que viene a ser incomunicable por dos razones. Una, cierto pudor del sufrimiento para expresarse. Otra, la inverosimilitud, que no sabremos demostrar que aquello sea espantosamente cierto, ¿no? Así es, así es. Bueno, para entrar en materia, creo que este es un libro, digo, un referente de la literatura en México, muy conocido. Habrá mucha gente que quizás no lo conozca, y creo que estaría bien darles una pequeña sinopsis de qué va el libro para los que no lo conocen y que pues puedan tener el interés de conocerlo. El libro relata, digamos, a grandes rasgos, no quiero tampoco vender la trama, Sí, sí, relata spoiler. digamos, las peripecias o el periplo ahí de unos presos políticos, específicamente comunistas, que son trasladados a las Islas Marías, y bueno, ahí son sometidos a un régimen, más que de impartición de justicia, como de castigo, ¿no? O sea, una cosa es el tema penal, que podría ser
el objetivo de una prisión, pero aquí hay un tema de castigar físicamente a los convictos, pero con mayor énfasis a los presos políticos, que por ahí hay una parte en donde el personaje dice que son peores que los ladrones, que los Exacto. asesinos, y ahí me gustaría, Sergio, que nos pudieras platicar cómo ves esta percepción que se tenía de los militantes comunistas o simpatizantes comunistas en esta época que se publicó la novela, que fue en el 41, en 1941, pero bueno, se escribió unos años antes, pero bueno, es ese contexto y qué significaban los comunistas antes y quizás ahora, ¿no? Siguen siendo un fantasma ahí. Claro, no, bueno, de entrada yo diría que parece que Alexander Solzhenitsyn se pronuncia así, pareciera que se inspiró en revueltas para escribir el archipiélago Gulag, ¿no? Porque aquí es donde lo primero me parece que no solamente es el castigo físico, sino es acabar con todo rastro humano en los camaradas comunistas. Es decir, que justo ese contexto, un sistema político creado o denominado a sí mismo revolucionario, pero que justo para los comunistas tenía como destino la cárcel, ¿no? La represión, la persecución, y aquí nos los muestra de manera muy cruda José Revueltas. Lo que me parece de una vigencia impresionante es que él habla de este sistema mucho antes que, digamos, los intelectuales o los escritores lo señalaran. Es decir, toda esta perspectiva crítica que vamos a tener en los 60 sobre el sistema político mexicano, pues es resultado a partir de las rupturas que tienen con el sistema político. Pero Revueltas, desde la década de los 40, señala cómo todo este sistema está armado para acabar, insisto, no solamente con el físico, sino también con esa resistencia, con, con los seres humanos que están destinados a la cárcel, ¿no? Uh-huh. Sí, me llama un poco la atención que pudiera entenderse las Islas Marías como una prisión abierta, eh, como un sistema en el que el poder trata de doblegar al individuo, trata de, mediante la disciplina se ejerce el poder, ¿no? Y esa es como la idea que está como telón de fondo, pero en la lectura de los muros de agua me llama mucho la atención que en realidad no son los agentes del Estado los que ejercen este poder disciplinario y de castigo, ¿no? Sino son los mismos convictos los que están aplicando los castigos, los que imparten la justicia. A los que el poder, a los que el Estado les da esa potestad, ¿no? Eso es justo lo interesante, pero también hay una serie de personajes que te reflejan ese Estado, ¿no? A este militar de apellido Smith que sobrevive a un incendio, pero que te refleja ese personaje que está ahí, digamos, prácticamente viendo al poder como para su uso personal, ¿no? O el otro que los recibe y me encantó esta frase que a ver si rápidamente lo encuentro, de cuando les dice que aquí está. Era un hombre de estatura regular, frente amplia, blanco, de manos muy finas y aire semibohemio, de intelectual. Se reconocía en él a esos profesionistas veloces, llenos de intrepidez y de tino, que saben actuar en el momento propicio con la frase adecuada o el halago justo. Son siempre secretarios de alguien importante o jefes de algo. Con solo observarlo se intuía que era uno de esos personajes dobles, o con mayor exactitud, que hacen una vida doble, consagrándose por una parte a los negocios oficiales que tienen su juego, su pasión, su historia endiablada, y por otra parte un género específico y singular de creación, consistente en escribir versos, cuentos, ensayos que las prensas del gobierno imprimen con diligencia y editan en lujosos volúmenes destinados al gobernador, al ministro, al diputado o al senador, no obstante que ninguno de estos los lee, formándose empero un alto concepto del escritor, debido, sin duda,
a ese influjo supersticioso que la letra de Moldo ejerce sobre algunos espíritus. Rascad encima de cualquier jefe de departamento y encontraréis versos terribles que él muestra con orgullo y que si sabéis gustar os puede significar un empleo modesto y alegre, ¿no? ¿Cómo define a estos también, a estos funcionarios? Y que ya una vez que los recibe y que digamos, los confronta. Dice, los políticos se miraron al personaje con extrañeza y desprecio, sonriendo con insolente credulidad. Y les dijo, pero nuestros métodos, continuaba, son distintos. Nosotros haremos todo pacíficamente, sin violencias. Nuestra revolución es mexicana, somos mexicanos, tenemos fisonomía propia. Ustedes copian Rusia, ¿no? Y entonces le contesta uno de los camaradas comunistas, déjese de decirnos tonterías. A lo cual responde, les enviaré mi libro, ahí están todas mis teorías sobre México, entiéndanlo bien, es un país paradójico, chistoso. Ernesto recordó entonces que este señor era una persona famosísima, un poeta que había escrito muchas cosas profundas. Le estaremos profundamente agradecidos, exclamó sin poder reprimir una sonrisa, ¿no? Sí, mira, Digo, pero justo lo ¿no? que tú decías, ¿no? Cómo el poder, el Estado le confiere ese poder a este tipo de personajes que justo en esta especie de doble juego, por una idea de presentarse como un intelectual, pero en realidad forman parte de este aparato represivo y diría justificador de un régimen, ¿no? Claro, sí, las personas que ostentan cierto poder, que detentan cierto poder en esta colonia de las Islas Marías, son de alguna manera un reflejo de un sistema corrupto, ¿no? O sea, en el que pagas para tener privilegios, en el que abusas de poder, en el que aplastas la diferencia, la ideología diferente, y también hay un tema muy muy singular ahora desde la perspectiva de género con el asunto de las mujeres, que son pocas mujeres en la colonia, pero pareciera que son un instrumento nada más de estos agentes de poder, ¿no? Abusan de ellas. Claro, el mayor Smith que dice yo quiero a Rosario, ¿no? Bueno, nos faltó quizá decir los personajes, Sí. son Marcos, Prudencio, Rosario, Soledad, el mayor Smith, el Chato, Miles, Maciel, el Charro, un conjunto de personajes, pero ahí yo quisiera ir. A veces, bueno, no a veces, sino leyendo el libro parecería una película, no, Sí. no, Que de Carlos. hecho, Revueltas es muy muy cinematográfico, incluso, bueno, la propia obra de Lapando se hizo una película que también es un clásico en el cine y también y tuvo una intensa labor como guionista Revueltas, entonces Así es. sí es muy cinematográfico No, su narración. yo, me parecería, y estos personajes justo están hechos para una película, ¿no? El Así Chato, y justo creo que además de la trama de esto que va denunciando me parece que lo hace muy temprano, este sistema que está relativamente consolidado o acabándose de formar. Digo, estamos hablando de los 40, digo, la última rebelión había sido la de Saturnino Cedillo, pero es un país todavía donde, como diría el poema, todavía huele a pólvora, ¿no? Todavía el humo del conflicto, de la confrontación está ahí presente en la memoria colectiva. Pero que ese sistema ya empieza a dar estos vicios, estas imágenes de pobredumbre, de corrupción, y Revueltas lo señala muy temprano, ¿no? Sí, sí, demasiado temprano, pero además el asunto es que también es demasiado persistente el odio o el miedo a los comunistas, porque sigue siendo el fantasma que vemos en los movimientos estudiantiles del 68, o sea, sigue siendo este fantasma, ¿no? del comunismo, que estos jóvenes nos los están influenciando, son peligrosos, etcétera, y que tuvo al fin de cuentas este sentimiento hacia esta ideología o hacia este tipo de pensamiento, consecuencias terribles, ¿no? Desde en lo individual, en el caso de estos presos políticos, o hasta la narrativa ya de todo el 68, la Guerra Fría, la Guerra Sucia, etcétera, ¿no? Sí, claro, eso lo bien que
me parece que pones un punto tanto para los historiadores como para los politólogos, justo el sistema político mexicano anticomunista desde sus inicios y el trato que va a tener contra los opositores comunistas, que en ese momento paradójicamente eran aliados del gobierno. En los 40, derivado del Frente contra el Fascismo, los comunistas respaldaron el gobierno tanto de Cárdenas como de Ávila Camacho, y hay algo ahí, un detalle. Miguel Alemán fue candidato del Partido Comunista Mexicano y la primera acción que tiene Alemán es declarar ilegal el Partido Comunista con el argumento del delito de disolución social, ¿no? Entonces, sí, justo es esta tendencia que va a ubicar, o esta paranoia del sistema político de ubicarlos justo peor que los otros personajes que están ahí o que los segmentos, pero que también son producto que creo que lo relata muy bien en el libro, que es producto de todo este sistema hecho no para impartir justicia, sino justo para abusar de quienes menos tienen, ¿no? La historia de este hombre que está huyendo porque el celo enfermizo de un marido que piensa que pues digamos ya es un hombre bastante grande que se casa con una jovencita. Así es, que además es una joven muy guapa, según lo describe Revueltas. Así es, y entonces que tiene que huir porque lo está persiguiendo y que lo mata, y ahí lo señala, ¿no? Pierde el juicio. ¿Por qué? Porque es un abogado de oficio, porque claro. Sí, porque en lugar de defenderlo está maximizando el hecho como asesinó al tipo, ¿no? Y que entonces se vuelve en su contra. Es claro, y que pudiendo salir le dan una serie de argumentos legales que prácticamente lo condenan en vida. A prácticamente, creo que le avientan 50 años y dice, oiga, si tengo 30, ¿a qué edad voy a salir, no? Así es. Fíjate, ahorita que comentas el caso de este personaje, me parece que la novela se mueve en dos ámbitos, ¿no? Uno es este ámbito social, como contexto, como telón de fondo, como corrupción de un sistema que segrega, que maltrata, castiga, etcétera. Pero creo que hay otra parte que también es muy importante, que es la dimensión humana de los personajes y que desata muchas de las tramas y que genera las circunstancias para que lleguen a las Islas Marías. El caso de este personaje que comentas, de que el marido piensa que se metió con su mujer porque es un marido acomplejado, además de ser mayor, es feo, tiene una mujer muy guapa, y él piensa que este tipo se mete con ella y entonces se dedica a perseguirlo. Incluso comenta que entrenó un mastín para matarlo, ¿no? En el momento en el que lo encontrara. Y en esta parte del juicio hay una parte muy bonita donde Julia se llama la esposa. Así es. Bueno, este tipo termina matando al marido celoso. En las Islas Marías recibe una carta de Julia, donde Julia le declara su amor, pero es un amor en el que dice ella, en el momento en el que creo que se llamaba Matías, no me acuerdo, sí. Matías sospechó que yo me metí contigo, casi que en ese momento me enamoré de ti, ahí fue, ¿no? La clave. Entonces, y fíjate que el amor es un leitmotiv en la novela, en el que los personajes cometen cosas atroces en nombre del amor y del deseo, y ¿no? del deseo, y sobre todo de un amor frustrado, igual de un deseo frustrado, porque hay muchos personajes que son como son, que son crueles, que son no tienen piedad por el otro a causa del amor, ¿no? Por ejemplo, la tía de Rosario, Cleotilde, ¿no? Que estaba enamorado del papá de Rosario, que era su cuñado, o sea, esposo de su hermana, y entonces toda esa amargura, toda esa frustración la descargaba sobre Rosario, ¿no? Que a su vez estaba enamorada de un hombre casado, salió embarazada, la obligaron a abortar. O sea, hay una serie de historias que tienen como nudo el amor, ¿no? Y que en un movimiento que pudiera ser, un sentimiento que pudiera ser tan noble, tan sublime, incluso tan propenso a lo creativo, se inclina más hacia el tánatos y hacia la muerte y hacia la destrucción, ¿no? Me parece muy interesante. Claro, y yo creo que ahí es la riqueza del escritor, donde coloca a los personajes en esas horas, en esas zonas tan oscuras del comportamiento, ¿no? Ahí está esa mujer, ese hombre, sometidos por
por la ignorancia, sometidos por la tragedia, sometidos por un conjunto de injusticias, por la pobredumbre, pero de repente salen estos chispazos que convierten al personaje en un ser luminoso. Pensemos en Soledad, que se termina enamorando también de Rosario, ¿no? Sí. Y que es la que la defiende en contra de Smith cuando quiere abusar de ella, ¿no? Y que Soledad dice, bueno, es que ese es el amor más sublime que he sentido. Sé que no voy a tener ningún tipo de contacto físico, pero se enamora. Claro. Se enamora y justo pues agrede a Smith y sabe muy bien que las van a mandar a Arroyo Hondo, ¿no? Al lugar de castigo. Pero justo sí, me encantó esto que estás diciendo de el propio Maciel y el otro, el Chato, ¿no? Que es el que también se enamora de Rosario. Es un jefe de Lampa que en nombre del amor o del deseo queda reducido a un ser torpe. Claro, no sabe cómo es actuar. buenísima esa escena donde él le dice a Rosario, bueno, ¿cuánto quieres? Y se queda pensando Rosario, si no hubiera hecho no hubiera eso, dicho cuánto, me iba. Y todavía esa escena que es también, me la imagino como una película, ¿no? Donde ella va caminando y entonces lo espera y él la sigue. Y ese es el momento en donde él puede dar ese paso. Entonces le voltea una cachetada. Pero que Rosario está convencida, ella lo llama, se lo lleva al monte, ¿no? Exacto, sí. Y ya a la mera hora de lo bueno, él pues le suelta una cachetada a él y entonces ella surge ese personaje, esa autoafirmación de que ante ese ambiente violento, prácticamente de sobrevivencia, se levanta y le dice, vete de aquí. Así es. Y efectivamente, este hombre que prácticamente está hecho para matar, que es un asesino, que es un hombre que ejerce la violencia, además lo hace con particular gusto, exactamente, se va y se regresa. Pero además que él en algún momento usaba la violencia como una forma de impresionar a Rosario, ¿no? Como de demostrar esa virilidad. Claro, ¿no? claro. A través de la violencia. No, y justo estos personajes que te van mostrando cómo en medio de toda esa pobredumbre, que es pues un mundo de desesperanza, ese infierno prácticamente en la tierra que es la serie. ¿Por qué no van a salir? No van a salir, no van a sobrevivir. Y sin embargo, tienen esa posibilidad de desear, de querer, de amar, ¿no? Y de incluso, pues, de aceptar también las condiciones que existen. Pero dentro de eso, me parece me parece tan universal, porque esa historia podría ser trasladada a un campo de concentración, ¿no? Ah, claro. Fíjate, cuando después que leí un poco de Vigilar y Castigar de Foucault, recordaba un poco Los Muros del Agua, porque Los Muros del Agua obviamente es primero, ¿no? Sí, es claro. Varios años antes, pero dije, es como si Foucault hubiera leído Revueltas, ¿no? Así, este sistema de opresión, él plantea un tema como del vaciamiento del alma, o de que el alma es la prisión del cuerpo. O sea, al contrario de Platón, que decía que el cuerpo es la prisión del alma, Foucault decía que el alma era la prisión del cuerpo, porque el alma era moldeable o se hacía a semejanza del entorno, de las pasiones, etcétera, ¿no? Entonces decía, bueno, es que eso es lo que pasa con Revueltas un poco, ¿no? Son almas luchando en contra de... están luchando para no ser aplastadas. Sí, yo lo veía como un poco el sistema penitenciario de las Islas Marías, como muchos otros, deshumaniza al sujeto, y entonces en esta deshumanización, si quieres verla como deshumanización del alma, se va poblando de sentimientos de crueldad, de a lo mejor sentimientos negativos. Es como un vaciamiento y un llenarse de otra energía más oscura, ¿no? Quizá ya lo escuché como si estuviera en un rave, así. No vibran alto, vibran bajo. No, claro, pero justo, no, pues ahí te va, fíjate, esta descripción cuando dice: empezó una lucha salvaje por posesionarse de las claraboyas. Estas eran pequeñas, miserables, apenas suficientes para que una sola persona respirase a satisfacción, pero en su entorno la lucha era despiadada. Un hombre blandiendo una navaja en la mano logró mantenerse unos instantes junto a la claraboya.
respirando hasta que al fin cayó desvanecido. Los marihuanos gritaban como locos, en ellos la falta de aire súbitamente cobraba una proporción inaudita y brutalmente acentuada. Se arrojaban sobre las claraboyas desesperados, como quien se arroja al paso del tren, pero al mismo tiempo ocurría en ellos algo insólito. Olvidaban también de pronto el tormento del aire y adoptando una expresión extraña, donde las líneas del rostro parecían abultarse, como vistas por un cristal de aumento, poníanse a bailar danzas grotescas, exagerando los movimientos y llevando el ritmo con golpes en el piso y aplausos calculados. Parece sacado de una película de Pasolini. Mira, en este pasaje que tú estás leyendo, me parece, con Revueltas, ninguno de los personajes son de un solo color, todos tienen matices claroscuros. Igual pasa con las situaciones, ¿no? Esta parte que tú estás narrando sucede en una bodega del barco que Así los es. conduce a las Islas Marías, que dice que es como para capacidad para 90 personas, pero metieron a 200, ¿no? Así es. Entonces, lo que sucede ahí es que se están asfixiando en el vapor humano, ¿no? O sea, en los calores, están peleando por una claraboya para poder respirar un poco, y dice un personaje ahí que no lo dejan ni salir a cagar, ¿no? Así es, exactamente. Y ahí fíjate, este pasaje es uno de los pasajes en los que los personajes se ven como más hilarantes, más felices, como que están echando desmadre. Eso es uno de los únicos pasajes en los que yo he visto en el libro que pasa eso. Pero ¿sabes por qué? Porque este personaje que dice que no lo dejan ni salir al baño, lo que hace es que defeca ahí en un periódico, y entonces avienta el periódico con mierda Sí, con el hacia excremento. donde están los marinos que no los dejan salir, salpica a los que están por ahí, entonces los salpicados se agarran el mismo excremento y empiezan a Exacto. aventarlo. Y por ahí hay una parte dice Revueltas que los que no tienen capacidad de producir sus proyectiles, agarran los que están en el suelo y lo avientan. Entonces habla de que están riendo como niños, etcétera. Y es como una de las partes, de las únicas partes en las que son felices este grupo de convictos, ¿no? Y que los dejan salir, y que los dejan salir solamente por eso, ¿no? Claro, pero que son felices, pero pues están en la mierda, ¿no? O sea, están salpicados de eso. Entonces, no tiene concesiones nunca Revueltas con sus personajes, nunca les concede como el ser plenos, ¿no? No, siempre hay algo que impide que sean totalmente felices, pero paradójicamente siempre están buscando la felicidad, ¿no? Son personajes que en medio de todo lo difícil que se puedan enfrentar, buscan ese espacio de la felicidad, ¿no? Sí, mira, quisiera Adelante, leer adelante. una parte del libro Sí. que creo que resume un poco esto que estamos diciendo, tanto en lo individual como en lo social, ¿no? Decía, sentía entonces que el mundo estaba rodeado de impiedad, que era un mundo sin abrigo, frío, donde los hombres caminaban ciegos y brutales, furiosos en la lucha por sí mismos, sin volver la vista atrás ni a los lados, apretando los dientes. Entonces, esta imagen, esta narración me parece que resume un poco el periplo de los personajes, ¿no? Que al fin de cuentas, pues sí es también un tema de supervivencia. Bueno, y lo vemos con Miles, ¿no? Este personaje, digo, que lo pintan como pues un cuate atlético, con un hombre de tez clara, pero de rasgos un negro que es negroides. blanco. Exactamente, ¿no? Y que es el que se le pone al frente al Charro, a Maciel, al Chato, y que le tienen miedo, ¿no? Pero que es justo ese personaje prometeico Uh-huh. cuando dice, en 12 horas nadando llego a San Blas. Así es. Y ese hombre prometeico que además cumple, pues, el partner que los defiende a los camaradas, y que cuando se anima a ir al mar, ¿no? Y es el hombre que sabe que va a morir, pero prefiere intentarlo, prefiere arriesgarse porque él ya no soporta, ¿no? Algo parecido con lo de Prudencio, pero que Prudencio se lanza. Uh-huh. se lanza, ¿no? Y que queda en una condición lamentable. Sí, fíjate, este personaje Miles me parece muy interesante y creo que tiene un valor simbólico dentro de la narración. Por la descripción que hace Revueltas de Miles, en efecto, es un negro, dice blanco, o sea, tiene todos los rasgos de alguien de la raza negra, pero es blanco, ¿no? Y es músico.
creo que toca la guitarra, una cosa así, o no sé. Ah, sí, sí, llega con su Llega guitarra. con su guitarra. Exactamente. Entonces, bueno, en primera me parece que es como una referencia al Miles Davis, el jazzista, Así es. que creo que por ahí tenía una vena revueltas que le gustaba el jazz, de hecho, Pues su hermano era un... sí, claro. La familia son... Sí, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Su hija, la hija de Revueltas, Olivia Revueltas, es una excelente jazzista. Bueno, era porque murió creo que hace como 15 días. Uy. Excelente pianista y jazzista, Bueno, muy buena. si tu tío Silvestre Revueltas, yo creo que algo se pega, Algo ¿no? se pega, sí. No, muy buena, muy buena. Creo que hace falta ahí como revalorar un poco su trabajo como música. Es como un paréntesis, ¿no? Nada No, más claro, para, y igual, siguiendo ese hablar de paréntesis, todos ellos son una familia muy, muy, muy notable, sí, ¿no? hay actrices, pintores, de todo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una referencia al jazzista Miles Davis, de color de un negro, trompetista, y pues porque es músico, ¿no? Pero también me parece que Miles es también como lo que representa el arte, ¿no? Para una sociedad. Miles al fin de cuentas es como esa esperanza, lo más noble que hay, incluso en la colonia, es el que puede hacer algo por los demás y que lo hace. La mayoría van como en una indiferencia ahí medio de salvación, ¿no? O sea, de si me comprometo a defender a alguien, pues me puedo comprometer mi propia integridad, ¿no? Y Miles es una persona que va defendiendo a la gente, que es solidario, es fraterno, lo escuchan. Y en el plano de que se fuga a nado, pues también como la parte liberadora del arte, ¿no? Es el único personaje que encarna como una parte que pudiéramos decir representa al Que arte. se arriesga a ser libre, ¿no? Mm. Y justo esto, fíjate, encontré también esta frase que me encantó, dice, pero ya se ha dicho que, en todo caso, y aún dejándose llevar por ilusiones ópticas, se trata de una falsa idea, o si se quiere, de un espejismo. La mente, no obstante, es así. Nosotros tenemos un pensamiento, una emoción, un instinto, mas todos ellos, y cada uno en lo particular, se puede descomponer en 1000 pedazos. Y no encontraremos jamás el camino, no encontraremos jamás lo simple ni lo primario, ¿no? Es decir, esto que dices de todos los personajes, cómo tienen capacidad para imaginar, para desear, pero además, pues todos ellos se van a encontrar con la frustración o con la realización o la liberación, como este caso de Miles, ¿no? Que se logra liberar finalmente de la situación en la que se encontraba. Así es. Fíjate, yo creo que para mí pesa más el relato de los muros del agua desde la perspectiva de la hondura humana, ¿no? Más que el tema social. Digo, tiene como su enfoque social, pues porque no podemos disociar a Revueltas de lo social, ¿no? Es un tipo muy activo en lo político. De hecho, antes de esta primera incursión en las Islas Marías ya lo habían metido a la cárcel cuando era un adolescente o un jovencito, porque estaba en una manifestación de comunistas, creo. Exactamente. Entonces lo metieron, pero bueno, salió pronto. Creo que tuvo 3 estancias o 4, 3, ¿no? Pues la última en Lecumberri en el 68. Ajá, entonces no puedes, por eso no puedes disociar a Revueltas de lo social, y quizás es por eso que también pesa mucho en Los Muros del Agua esta lectura desde lo social, ¿no? Pero para mí, la verdad es que sí me llama mucho la atención que es una novela sobre todo muy humana, o sea, muy humana en el sentido de las circunstancias que rodean a los personajes, del propio carácter de los personajes, las razones que los mueven, que son pasionales, que son a lo mejor sí algunas ideológicas en el caso de este grupo, pero creo que para mí el peso, y a lo mejor para ti es distinto, el peso es sobre todo la dimensión humana que No, está, claro, y que le da revelando una vigencia. Es decir, porque esta obra la puedes adaptar a la realidad de las cárceles en México, ¿no? Es decir, no, me parece que todavía Revueltas está pendiente de que se le dé el lugar de escritor destacado que tuvo y que fue mucho más prolífico, por ejemplo, que Rulfo, y mucho más cercano a la realidad mexicana que Carlos Fuentes, por poner dos ejemplos, quizá a la par de Elena Garro, pero justo dos escritores, en mi opinión, desde luego,
y invito a que nuestra audiencia lo lea y encuentre justo ese escritor que esta dimensión que tú dices, de todos los personajes son tragedias permanentes, con las luces y sombras, y también, desde luego, pues este enfoque social del escritor, que me parece que también lo logra muy bien, que no es un panfletario. O sea, es decir, los textos de Revueltas no son panfletos, son obras literarias, pues podríamos decir que como Los Miserables, ¿no? Claro, y es que te pudieras esperar de un escritor con esas características que su obra fuera panfletaria, pero no lo es, porque no hay, de entrada no hay un juicio, ¿no? No hay un juicio sobre sus personajes, tampoco hay como una valoración ética, simplemente son los personajes. Y entonces eso te permite ir más profundo, ¿no? En la descripción de cada uno. Porque, por ejemplo, Rosario, que siendo camarada comunista, pues, digamos, por ella se vincularía con este matón. Uh-huh. Pero hay algo que pasa y no es por un criterio político, ¿no? No, algo se rompe, como que llega a alguna especie de catarsis, ella, en la que da marcha atrás, ¿no? Yo en esto que comentabas de revalorar Revueltas, o porque tiene una dimensión pues, similar a Rulfo, a Garro o Octavio Paz, el problema es que es un autor incorrecto para muchos sexenios, ¿no? O durante muchos sexenios, proscrito en su vida, no su obra, sino también él mismo, y pues sí, resulta incómodo para cierta corriente o para cierta régimen político, que ahora ha tenido como alguna revaloración ahí desde el Congreso de la Unión. Hubo algunas iniciativas para volver a darle juego a su obra, ¿no? Entonces, sí ha habido ya algunos documentales, etcétera. Creo que poco a poco ahí se van saldando algunas deudas con Revueltas, que además es un personaje que hasta los propios comunistas terminaron criticándolo muy bueno, habrá ¿no? que recordar, mi buen Carlos, que donde está la izquierda, si estamos 5, hay 10 corrientes, ¿no? Así es, sí, es correcto. Y ese, digo, ya vamos un poquito a contramarcha, pero yo invitaría a que leyeran, hay una descripción del Pacífico que me parece de una belleza impresionante. Dice: ningún mar tan lleno de historia y maleficio como este, ni el océano Índico con sus costas de maravilla y de cuento, ligado a la Biblia y a Salomón, al Ramayana y a los viejos poetas sánscritos, ni el mar Negro, oloroso a petróleo y a mujeres prisioneras, ni el mar Caspio enriquecido por ancianos ríos eslavos, ni el mar del norte donde navegaban las viejas razas rubias. Bajo el Atlántico se mueven aún olvidadas ciudades submarinas, hombres de vidrio que hacen poesía y suenan como música. Pero este Pacífico, de aquí, el más inmenso de todos los mares, tiene una voz que no se olvida. Los pueblos que baña el Pacífico guardarán siempre en su fondo algo de primitivo y elemental, algo lleno de misteriosa unción y comunidad con las cosas lejanas, porque el Pacífico es el único mar que tiene una voz universal y vieja. Basta detenerse en sus orillas, con la respiración en suspenso, para oír las más profundas palabras de África como golpes de címbalo, antiguas palabras del Indostán, grandes y monumentales como iglesias, palabras de Cipango y de Marco Polo, voces de Magallanes, sinfonías de sal y de repúblicas abandonadas bajo cruces australes. Tal es este mar lleno de cosas despiertas, de luces y de sombras. Y el Pacífico baña al estado de Michoacán. Y paradójicamente se llama el Pacífico, con toda esa historia. Oye, pero me encantó este texto, Carlos. Sí, es excelente. De verdad, yo les invito a que lean Los Muros del Agua y en general toda la obra de Revueltas, ¿no? Creo que, insisto, me parece que no tiene el lugar que merece en la literatura mexicana. Y quizá justo por esto que tú decías, que siempre fue, yo no sé si políticamente incorrecto, yo creo que fue un hombre congruente, ¿no? Yo creo que fue un hombre que decidió vivir como pensaba y como escribía, y justo sin condenar a sus personajes. Y él, yo creo que mismo también fue y buscó no ser condenado, ¿no? Sino actuar de acuerdo a las circunstancias. Claro, sí, por ahí
leí que Octavio Paz lo describía como el hombre más puro, el escritor más puro, ¿no? De su época. Pero de la pureza en este sentido, de la congruencia, de ser consecuente con su pensamiento y con su hacer, ¿no? Y la verdad es que eso lo llevó a dar tumbos, o no tumbos, sino a sufrir la opresión del Estado, ¿no? Claro, y yo creo que además la obra es tan vigente, o sea, es decir, ¿por qué no ha desaparecido nada de lo que aquí está, de lo que aquí describe, Solo ¿no? las Islas Marías que ya Las son islas, turísticas. exactamente, pero si tú te vas a estos espacios, ¿no? Que son las cárceles, el otro día comentábamos con Alejandro Ochoa el de Salvar al Fuego, de Guillermo Arriaga. Ah. Y creo, leyendo los dos libros, creo que Guillermo Arriaga saca muchos elementos de revueltas, ¿no? Puede ser, sí, puede ser. Además, a Guillermo le gusta mucho casi Sí, calcar. sí, y me parece como para irnos cerrando, no sé si quisieras decir algo antes, Carlos, para ya cerrar nuestro capítulo de este día. No, pues más que decir, sí es invitar a leerlo. Nosotros podemos aquí decir 1000 cosas. Así es. Pero cada lectura tiene su significado, ¿no? Este es un libro, la verdad es que es brutal por la calidad literaria, pero también por el contenido narrativo que sí te habla de una realidad que te oprime, que te deshumaniza, y la verdad es que muy pocos autores logran esa profundidad que logra Revueltas en todos los registros del ser humano, ¿no? Desde la alegría del amor hasta la muerte provocada por el amor, ¿no? O sea, es un rango que Revueltas recorre y con un estilo, una narrativa muy, muy, muy bonita, ¿no? O sea, bonita no en el sentido cursi, sino o sublime, digámoslo. Sí, no, es un libro que además se lee con una facilidad. Es decir, el escritor no va a encontrarse aquí a un escritor pretencioso. No, para nada. Y quisiera cerrar para despedirnos, dice, si algo podía unirlos, atarlos, tender en ellos ligaduras, eso era el común destino de dolor, de sufrimiento y de voluntad callada para guardar la alegría, algo superior a ellos, superior a sus pobres músculos, a sus pobres seres con sangre, muy superior inclusive a su actividad y a su desvelo, algo que fabricaban los años aglomerando polvo y sueño. Se levantaría al final para liberarlos. Entonces sufrirían alegremente, borrados los obstáculos que hoy envilecían el sufrimiento. Sufrir alegremente. Los muros del agua, José Revueltas. Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. No, hombre, muchas gracias por la invitación, muy buena charla, y como dijera Revueltas por ahí, una frase que él traía mucho para aquí para allá de aquí nadie se raja, hijos de la... Así es. Y bueno, pues esa risa fue original porque como cerramos siempre en este podcast, por respeto a nuestro público, este programa no tiene risas grabadas. Carlos, muchas gracias. Nos vemos pronto.